Listo, bienvenidos a todos, buenas noches a nuestro podcast número 6, Play Me Podcast. Y el tema de hoy es cómo reducir tus impuestos con un planeamiento tributario. Muy interesante este tema para todos los empresas, emprendedores también, dueños de negocio. Así que, bueno, acompáñanos. Aquí también tenemos a un invitado para que nos dé más sus conocimientos, nos comparta un poco su experiencia también. Tenemos aquí a Luis Beriao. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los que nos puedan estar viendo, nos lleguen a ver en algún momento. Bueno, hoy vamos a tocar, como tú indicabas, un tema sumamente importante para las empresas, emprendedores, ¿no? Que su peor dolor de cabeza es los impuestos. O sea, acá vamos a tratar de explicarles un poco en qué consiste, qué tanto se puede reducir, ¿no? No existen tampoco fórmulas milagrosas, pero vamos a tratar de darles algunas orientaciones que les puedan ayudar. Claro que sí, claro que sí. A ver, creo que podríamos empezar eh, por más o menos entrar en la parte básica de explicar qué son, por ejemplo, una carga fiscal, cómo se determina una carga fiscal y por qué es importante el planeamiento, ¿no? Correcto. Mira, en todo país, ¿no? Existen impuestos. En nuestro país, fundamentalmente, los impuestos más importantes y más conocidos son el IGB y la renta, el impuesto a la renta. Sí. Entonces, el IGB es el tributo que grava el consumo. Y ahí es un tema bastante importante porque la gente, el empresario casi no entiende esto. Entonces, cuando un empresario calcula un precio de su producto, él no considera que el IGB es un impuesto que no es suyo, ¿no? Es decir, él compra un producto, por decir, a 80 soles, incluido IGB, es decir, que dentro de esos 80 está el IGB de la compra, y él dice, ya, entonces yo quiero ganar 20 soles, por ejemplo. Quiero que mi ganancia sea de 20 soles, entonces mi precio va a ser 100 soles, ¿no? Ese es un error de inicio que lo hace la mayoría, Claro. ¿no? Que determinan, para determinar sus precios, consideran dentro de ese cálculo el IGB que está incluido ahí. Lo correcto debería ser sacar el IGB del producto, de la compra, y decir, por ejemplo, si el producto me costó 80 soles, incluye IGB, ¿cuánto me costó sin IGB? Para un tema de ejemplo, digamos que está 62 soles, es el precio sin IGB. Entonces, Claro. sobre esos 62 soles, debería decir, bueno, yo quiero ganar 20 soles. Entonces, si 20 soles es mi ganancia, mi producto me costaría 62 más 20, 92 soles. Perdón, 82 soles. 82, sí. ¿No? 82 soles. Y sobre eso, recién se incluye el IGB. Porque el IGB, ¿quién paga realmente, según, bueno, en la teoría, según la ley, el que paga el IGB es el que adquiere, el que consume el producto, porque es que es un impuesto que grava el consumo. Al que, por decir, si hablamos de comida en un restaurante, la persona que come es el que finalmente paga el IGB, porque el empresario hizo sus compras de insumos, de aceite, de gas, que tienen IGB, pero ese IGB se lo traslada a través de la venta a los clientes finales, que son los que finalmente lo consumen. Entonces, pero esto la mayoría lo desconoce, que parezca mentira. Emprendedores y empresarios en actividad lo desconocen o no lo tienen claro, ¿no? Entonces, cuando Pero ellos está dan bien. Está bien ganancias, aclarar esa parte porque claro, no se acostumbra a hacer eso, ¿no? No se hace no eso. los estás acostumbrados. Yo 22 Claro. años ya de experiencia y es difícil explicarles o que entiendan a veces ese tema y ellos simplemente incluyen dentro de su ganancia, ellos ven el dinero en realidad, ¿no? Salió 80 soles, va a entrar 100 soles, mi ganancia es 20 soles,
¿no? Pero eso es un error porque ahí está en esos 20 soles, está el IGB. Entonces su ganancia a veces es menos. Ahora, bien es cierto, esto ha generado también un problema con el mercado mismo, ¿no? Porque los informales que no pagan impuestos, ellos sí hacen el cálculo de esa manera. Lo compran, dije, lo compran a un precio y lo venden porque ellos no pagan nada de impuestos. Entonces prácticamente lo ponen en problemas a los formales, porque el formal sí va a pagar IGB, la SUNAT sí va a estar sobre ellos, Claro. ¿no? Por eso es que una empresa, por decir en Gamarra, hay tiendas adentro que sí pagan impuestos, que son formales, y afuera encuentras cientos de vendedores que no pagan ni un sol de impuestos. Entonces ellos se ven en el problema de competir con estos, que el precio finalmente tienen que bajarlo de acuerdo a lo que afuera se vende, porque si no la gente no le va a comprar, ¿no? O va a entrar y va a comparar precios y va a decir, no, pues afuera está más barato, por supuesto, afuera está más barato porque ellos no pagan impuestos, aparte de otros costos, ¿no? Alquileres y todo lo demás. Entonces, para mí es muy importante y qué bueno que hayas empezado con el tema de la carga tributaria para explicar este tema del IGB que es fundamental. Esto marca en realidad parte del problema que manejan todas las empresas formales del país. La informalidad jala ese problema a los empresarios formales, porque ellos tienen que competir con esos informales. Ellos no pagan, ni siquiera alquiler, bueno, de alquiler de su área no pagan, ¿no? Porque están en la calle. Caminan, se mueven, pero ellos están vendiendo, están comprando y vendiendo de forma informal. Entonces, todo es una cadena. Todo es una cadena que al final afecta a la carga tributaria o la recaudación de impuestos. Y por ende también a los empresarios, ¿no? Sobre todo los pequeños. Porque obviamente los grandes son los que producen en masa y al final eso les compran los informales y los formales, ¿no? Ellos Claro, no tienen mucho problema. El problema está claro. ya en los micro y pequeños empresarios, que son los que compran esta producción y la venden finalmente, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros impuestos que paga una empresa. Y el otro es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta grava la ganancia del Exacto. producto. Es decir, citando el mismo ejemplo para no salir del ejemplo que había puesto, que el costo es 62 soles, ¿no? Y Ujú. yo quiero ganar 20 soles, sería 82 soles mi precio de venta, ¿no? Entonces yo tengo ahí una ganancia, ahí está la ganancia de la utilidad. Pongamos que es el único costo y gasto, que no hay más. Pongamos que es el único, obviamente hay otros costos más, pero para que se entienda, pongamos que el ingreso total es 82 soles y el costo es 62 soles. Su ganancia sería 20. Entonces, el impuesto a la renta grava a esos 20 soles. O sea, el Estado en realidad es una especie de socio, ¿no? Socio obligado de los empresarios, porque esos 20 soles ya, correcto, ganó 20 soles. De esos 20 soles me corresponden a mí si eres un microempresario, un micro y pequeño empresario, o tienes hasta cierta... Para el tema del impuesto a la renta hay niveles, de acuerdo hay escalas. De acuerdo a cierto nivel de utilidad, tú pagas un 10% de impuesto a la renta. Si sobrepasa esa escala, ya estás pagando un 25.5% de impuesto a la renta. Entonces, pero hablemos de microempresarios. Entonces, la zona dice, correcto, ganó 20 soles, de esos 20 soles, 10% es mío, que vendría a Ujú. ser 2 soles, ¿no? Por ejemplo, el 10% de 20 sería 2 soles. Entonces, la utilidad real del empresario por ese producto ya no es 20 soles, sino son 18 soles, ¿no? Claro. Ese es el ejemplo para que más o menos se entienda cómo es que se maneja el tema de Y los... Luis, ¿y este Sí, impuesto a la renta afecta a todo tipo de personas, ¿no? Persona natural, jurídica. claro, claro, dedicada a negocio, ¿no? Ese tipo de Claro. impuestos de IGB y de renta grava a los negocios. O sea, el negocio es el que se dedica a comprar y vender o presta algún tipo de servicio y quiere o necesita emitir una boleta de venta o una factura de venta. No aplica, Ujú. esto no es para las personas que de repente emiten un recibo por honorario. No, ese es otro régimen tributario que no es del tipo de para lo que es actividad empresarial, ¿no? Ah, ok, Este tipo ok. de IGB y la renta grava a la actividad empresarial. Entonces, Claro. ahí estamos hablando de restaurantes,
Claro, puede haber un restaurante pequeño que solo emite una boleta y hay otro régimen para ellos. Pero para los que emiten factura, ¿no? Viene este tema del IGB y la renta. Hay Claro. regímenes tributarios también que existen de acuerdo al nivel de ingresos del negocio. Ya estamos hablando que el primer grupo, estamos hablando de empresarios, que ya sean personas naturales con negocio, que sería RUC 10, o empresas, o sea, personas jurídicas constituidas para el negocio, que sería el RUC 20. Eso es todo, esa actividad empresarial. Esas dos es actividad empresarial. Dentro de ese grupo de actividades empresariales hay regímenes tributarios, ¿no? Okay. Hay el nuevo RUS, que es para un negocio pequeñito, que solamente necesita emitir boletas y máximo vende hasta 8.000 soles al mes. Es el primer régimen que existe para un pequeño negocio, que más se aplica para una bodega, para un menú, ¿no? Negocios pequeños que no facturan más de 8.000 al mes. De ahí el siguiente régimen que existe es el régimen especial de renta, que tiene un límite de ingresos anuales que está alrededor de los 650.000 soles más o menos, ¿no? Al año. O sea, tú puedes estar en ese régimen tributario si tus ingresos no exceden al año de 650.000, y hablamos de año calendario, de enero a diciembre, de algo de 670.000, 80.000 al año, ¿no? Ha variado Claro. con el último IT, pero más o menos es para ahí el monto. Entonces, ese régimen, ahí por ejemplo, igual ya pagan IGB y pagan renta, pagan ambos tributos, ¿no? Y de ahí viene lo que se llama el régimen MIPE tributario, donde ya es un poco, donde tiene más nivel de ingresos que sobrepasa el régimen especial. Ya no puedes estar en el régimen especial porque tu empresa ya factura más de 650.000 soles, ¿no? Y tiene que estar obligatoriamente en este otro régimen, que también paga IGB y paga renta, pero de otra manera, ¿no? Entonces, para hablar de los regímenes sería, pues, también es un tema más complejo que tendría que explicarse hasta con detalle, sería parte de repente de otro webinar que realicemos, Claro. ¿no? Pero en este caso, queremos llegar al tema del planeamiento tributario, sino que primero quiero dar una introducción para que más o menos se entienda qué impuestos Claro. se tienen que pagar inicialmente. Aquí Entonces, una, ahora, una pregunta. Creo que podríamos pasar a la pregunta de qué estrategias se puede implementar para reducir impuestos, ¿no? ya, claro. Para reducir los impuestos, ya ahí viene el tema del planeamiento tributario. ¿Y Ok. qué es el planeamiento tributario? Es hacer primero un diagnóstico de qué tipo de negocio es, a qué se dedica, porque es distinto una empresa que compra y vende productos a una empresa que fabrica productos o a una empresa que presta servicios. Entonces, dependiendo cada una de ellas, de qué tipo de empresa, el plan va a variar, no va a ser igual, ¿no? Otro tema de la parte del planeamiento tributario es que uno tiene que, para hacer un adecuado planeamiento, y que tampoco se hace, tampoco lo realizan, te puedo asegurar, al menos en lo que es micros y pequeñas empresas, te puedo asegurar que casi el 99% no lo hace. Hay Wow. un 1% que tal vez lo hace. ¿En qué consiste? En que el planeamiento es que lamentablemente nuestro empresariado de micro y pequeña empresa lo ve al contador, como creo que en un otro video lo comenté, lo ve como una obligación, ¿no? Está Claro. obligado porque tiene que pagar impuestos y bueno, no sabe del tema. Entonces contrata a un contador para que simplemente cumpla con la obligación de la SUNAT. Entonces los contadores a la vez se han vuelto meros declaradores de impuestos. O sea, te hacen tu liquidación, te dice qué tanto tienes que pagar, ¿no? Claro, claro. Eso obviamente el empresario, porque a pesar del contador no le ha explicado realmente cuál es su función, qué es lo que tiene que hacer, y obviamente ese tipo de trabajo de repente tiene un costo mayor que simplemente un contador que te va a declarar. Entonces muchas veces vienen empresarios que me dicen, mira, acabo de terminar el año y el contador me dice que tengo que pagarle a la SUNAT cerca de, no sé, 20.000, 30.000, 40.000 soles en impuestos. Yo ahorita recién me entero, ¿no? Entonces, el planeamiento es eso, es proyectar para empezar, ¿no? Entonces, antes que empiece el año, porque los temas tributarios se manejan por periodo anual, año calendario.
de enero a diciembre. Así es como la SUNAT evalúa y te hace que tú determines si realmente tuviste su utilidad, no tuviste su utilidad, ¿no? O tuviste pérdida. Entonces, todo es al año, lo analiza al año. Entonces, el planeamiento implica en que hagas tú una proyección, ¿no? A tu cliente le diga, a ver, bueno, ¿cuánto proyectas vender en el año? Cosa que tampoco ningún empresario lo hace. Digamos, dicho caso, no saben, ¿no? El día a día tiene por ahí una idea, pero no la tienen clara, ¿no? Entonces, lo primero que debe hacerse el contador es saber cuál es tu proyección de ingresos de este año. Entonces, por ejemplo, el empleador dice, bueno, va a facturar 1.000.000 al año. Listo. Mensualmente, ¿cuánto más o menos? ¿No? Pero ya tienes que, al año es 1.000.000. Entonces, tú tienes que ver, ya, y ese 1.000.000, ¿cuáles son tus costos? ¿Cuánto vas a proyectar que de ese 1.000.000 va a ser tus costos? Y ahora, dentro de esos costos, ¿qué costos tienes? ¿No? Compra de insumos o compra de productos, dependiendo del rubro que estemos hablando. Entonces, hacer la proyección y prácticamente determinar con anticipación cuánto es lo que vas a pagar de IGB y cuánto vas a pagar de renta según esa proyección. Entonces, ¿para qué? Para que el empresario no se encuentre sorprendido cuando al mes o a los 2 meses le dice que tiene que pagar IGB tanto, de renta tanto, y el empresario pues lo agarra de sorpresa, pues, ¿no? Y él ni siquiera ha considerado en su flujo de pagos ese tipo de obligaciones. Entonces, eso es el planeamiento tributario, ¿no? Es previo, antes de. Entonces haces la proyección y tú le puedes decir a tu cliente, mire, ve, si 1.000.000 va a facturar, estos van a ser sus costos, tiene hasta personal, ya, el IGB que va a pagar de todo el año va a ser tanto y su renta va a ser tanto. Entonces, sabiendo cómo está esa situación, ya uno, como asesor, porque ahí viene el tema de no ser un contador nada más, sino ser un asesor fiscal, un asesor financiero tributario, que es lo que debe tener realmente un empresario, es que le diga, mira, tanto es lo que tiene que pagar, ahora, ¿qué podemos hacer? Sale por decir, del 1.000.000 tienes que pagar al año de IGB 100.000 soles, ¿no? De IGB. Vas a pagar 100.000 soles de IGB y de renta vas a pagar, por decir, 50.000. Entonces, ahí el empresario recién, antes que empiece el año, ya tiene ya claro cuánto va a pagar y dice, bueno, pero es mucho, ¿por qué tanto? Ya empieza ya el análisis con el cliente, ¿no? Entonces, porque a veces el contador ni sabe tampoco cuánto va a gastar, en qué va a gastar, no sabe, porque no le pregunta, porque no hace ninguna proyección, no sabe. Entonces también se va a ver sorprendido. Al final, ya pasado el mes o el año, ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces la idea es que esa información la tengas antes de que suceda todo y tú puedas establecer alguna estrategia. Ahí vienen ya las estrategias. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Yo le puedo decir a un cliente, mira, cierto, tienes que pagar 100.000 soles de IGB, pero de repente, para que no, ese IGB, porque estamos hablando que esos 100.000 se va a ir a la SUNAT, va a salir de tu caja y se va a ir a pagar a la SUNAT. Entonces, una básica estrategia podría decir, ¿sabes qué? En lugar de que se vaya esos 100.000, veamos a hacer un plan financiero tributario, que ya es complementar ambas cosas, el plan financiero y el planeamiento tributario, y mejor invirtamos. Invirtamos en vehículos si es necesario, invirtamos en maquinaria, claro, en maquinaria, en equipos, en lo que sea necesario para que ese IGB, esa plata que se va a ir como IGB, se quede. Exacto, sí, sí. ¿No? ¿Entiendes? Esa, por ejemplo, una estrategia. Otra estrategia, ¿qué pasa a veces? Que los empresarios no sinceran sus gastos. Tienen gastos, por ejemplo, tienen personal, ¿no? Tienen personal, pero no lo ponen en planilla por otro desconocimiento. Dicen, no, si lo pongo en planilla, le voy a tener que pagar mucho, voy a tener que pagarle más, ¿no? Y no es cierto, porque existe a la vez un régimen laboral para las micro y pequeñas empresas. Claro. ¿No? Entonces, ese régimen laboral te permite ahorrar costos. Por ejemplo, un trabajador de una microempresa, no le tiene que pagar, no está obligado a pagarle CTS, ni gratificación,
y sus vacaciones, que normalmente son de 30 días, solamente está obligado a pagarle 15 días de vacaciones, que lo puede ser inclusive fraccionado, ¿no? O sea, tómate 7 días 7 días otro mes, ¿no? Puede negociar la forma en que va a llevar a gozar de sus vacaciones. Pero el no poner a un trabajador en planilla afecta directamente a la utilidad y por ende afecta al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, en lugar, tú no lo pones en planilla, perfecto. Si no lo pones en la planilla y, por ejemplo, tú pagas una planilla de 5.000 soles mensuales, al año estamos hablando de 60.000 soles de planilla que tú no lo has utilizado como gasto, porque si no lo pones en planilla para la SUNAT, ese gasto no existe. Entonces, Claro. 60.000, ¿qué significa? Que el 10%, que serían 6.000 soles, ¿no? El 10%, al no ponerlos en planilla, a esos trabajadores, 6.000 soles se van a la SUNAT como impuesto a la renta, porque tu utilidad no está descontando esos gastos de planilla. Entonces, este es un tema que lamentablemente muy poco se conversa entre contador y Claro. cliente. Y además hay bastante desconocimiento. Es, Mira, como experiencia negativa, ¿no? Me pasó a mí también ese tema de que nosotros todavía éramos una empresa chica, ¿no? Pequeña, y poco a poco estábamos consiguiendo trabajos, ¿no? Y nos toca un trabajo justamente que era algo de 40.000 soles por ahí. Y era nuestro primer trabajo más grande, ¿no? Del año. Y nunca habíamos proyectado, como tú dices, la proyección de tus ventas, ¿no? uh-huh. Y Luis, lo que pasó es que al final del año nos tocaba pagar impuestos, algo más de casi unos 5.000 soles, algo por ahí. No recuerdo exactamente. Entonces nosotros decíamos, pero ¿y ahora? No, ¿De dónde? no, Ya lo gastaron, ya. ya lo habíamos gastado. Gastaron todo, ya, o sea, claro. Y encima teníamos que pagarlo fraccionarlo para poder pagarlo. Así es, así O es. sea, sí, realmente es un gran problema. O sea, son errores que se cometen. Sucede muchísimo, porque lamentablemente, pues, el empresario, bueno, no sé si está bien que yo lo diga, pero ve mucho el tema de ahorrar en cosas tan sensibles como un profesional que maneje el tema, que domine el tema, que tenga experiencia en el tema. Entonces simplemente buscan al referido que le ofrezca el precio más barato, Exacto. ¿no? Y es como que, y no le dan la real importancia, es como si tú buscaras un médico, el más barato, para que te cure o para que te cuide, ¿no? Tu salud, tu salud física, ¿no? Entonces acá es como que quieres invertir en tu salud financiera y empresarial ahorrando. Entonces, eso es lo principal, ¿no? Así, eso pasa siempre, sigue pasando, ¿no? A mí todavía me siguen de repente consultando, me dicen, ¿son horarios? No, pero tanto. Sí, pero acá fulano que me cobra tanto. Sí, hay de todos los precios, como en todo. Hay de todos los precios para todos los Claro. gustos. Pero a la final tienes que tener claro que en qué estás invirtiendo o para qué estás invirtiendo. Pero le digo, la mayoría lo hace porque cree que solamente lo necesita el contador como por obligación a declarar a la SUNAT, nada más, Claro. ¿no? Entonces, ese es el problema principal. Ahora, hay otro problema que siguen, pese a que y es un tema prácticamente, ¿qué te diré? Ya cerrado para la SUNAT, pero hay gente que sigue con el tema de la compra de facturas. Ven en la compra de facturas una salida para reducir impuestos. ¿Qué es la compra de facturas? Es, como te decía, he vendido, esa es la cura o el parche que aplican algunos empresarios que no saben bien en lo que se están metiendo, ¿no? Y es el negocio de muchos, diría yo, algunos contadores o ya comerciantes de contabilidad, le llamo yo, que se dedican solamente a vender facturas, que También forman hay. empresas, sacan RUCs que solamente emiten facturas. En realidad esas empresas no existen, ¿no? Claro. Inclusive he encontrado yo casos que le entregan vouchers, o sea, voucher como si le hubieran el voucher que sustenta supuestamente el pago de esa factura.
pero hay una fábrica de esos vouchers también. Yo he llegado a ver hasta los rollos, son rollos que no sé cómo lo consiguen de los bancos, ¿no? Me imagino que la imprenta que le hacen los bancos también le fabrica para ellos, o se quedan con un saldo y a la final sale al mercado negro, ¿no? Y vienen eso y te imprimen el voucher todo igualito, ¿no? Pero o sea, pueden detectarlo, o sea, puede Claro, llegar a además detectar. ya estamos hablando de un delito ya. ¿No? Ya hay Claro. gente que desconoce que hay un delito tributario ya, ¿no? Es un delito tributario que le puede traer riesgos de cárcel inclusive. Ya hay gerentes y contadores en la cárcel por esos temas, ¿no? Ah, ya. Sino que siendo sinceros y realistas, se ha aplicado más en empresas más grandes, han salido en la noticia, en los periódicos, Ujú. pero se aplica más en empresas que facturan un poco más, ¿no? Porque es más, Claro. son las más fiscalizables. Entonces, pero la gente lo sigue haciendo. Entonces, y la SUNAT eso ya lo tiene claramente identificado, porque es fácil, ¿no? Una empresa que se constituye solamente para facturar no tiene compras mayormente, o sus compras son muy inferiores, ¿no? A lo que facturan. Y, por otro lado, también sus operaciones bancarias son mínimas, casi no tienen, poco lo que tienen, ¿no? En comparación, si facturan 100.000, tendrá pues 10.000 de depósitos, y esto es. Y esos 10.000 lo utilizan para varios clientes. Lo reparten ahí los vouchers. Y eso ya en una fiscalización, para empezar lo van a llamar ya al contribuyente solamente porque eso ya está identificado por la zona. Entonces lo llaman y ahora está pasando más. Y dicen que en tus compras tienes todas estas compras de este proveedor, quiero que me lo sustentes. Entonces ahí el empresario que no sabe, se va con sus facturas, ¿no? O el contador también, porque ese contador también se presta o no sabe, y se va con las facturas y solito se entrega las pruebas de su delito. Yo preferiría no presentarlo, porque estoy presentando documentos falsos, ¿no? Claro. Entonces esa es la prueba que necesita la SUNAT para decir, señor fiscal, este señor está cometiendo un delito tributario, me está presentando documentos falsos. ¿No? Porque eso ellos pueden cruzar, Ya. porque el voucher puede ser muy real, pero el banco puede cruzar con el ITF, que ellos tienen el control del ITF, entre otra información que le presentan los bancos, que le mandan los bancos, y darse cuenta que ese voucher es falso. Entonces es un tema bastante delicado. Entonces yo digo, hay otras formas, ¿no? Hay otras formas que se pueden aplicar para reducir impuestos, pero esa es la más peligrosa, ¿no? Esa es la menos recomendable ahora. El que sigue con eso está yendo por mal camino y puede llegar a tener muchos problemas, ¿no? Ahora, parte del planeamiento tributario también es que de repente el empresario tiene dos rubros, tiene en su negocio, ¿no? Vende, por decir un ejemplo, vende repuestos y presta servicios de arreglos, digamos, de motos, un ejemplo, ¿no? Entonces, Ya. a veces tú tienes que analizar y lo tienen en un mismo RUC ambos negocios. Entonces tú en algún momento tienes que determinar si realmente te conviene manejarlo de esa manera, porque si te va mal en la empresa de negocios de servicios, está jalando a la otra empresa que de repente está bien en la tema de venta de repuestos, ¿no? Entonces, una recomendación a veces es manejarlo de forma independiente cada negocio, no meterlos en un solo rubro, ¿no? Otro error que cometen los empresarios, porque uno tiene que saber que cuando se mete un negocio hay riesgos, ¿no? Hay riesgos que te vaya mal el negocio, que termines endeudado al sistema financiero y que termines con deudas tributarias. Las deudas tributarias no son realmente el problema, porque una empresa puede fracasar porque al final no le quedó para pagar impuestos, ¿no? Claro. Pero una empresa, si tú lo haces con tu razón social, con tu nombre personal, ¿no? Tú quedas manchado como persona. Una Claro. empresa, tú puedes cerrar la empresa, tú puedes en algún momento determinar, dices que me va a ir mal, ya no va bien el negocio, lo cierro mejor la empresa antes de que la bomba explote, ¿no? Y yo puedo formar otra, porque ese ¿Y la negocio deuda? Y por ejemplo, ¿qué pasa con la deuda? no, pues lo ideal sería obviamente cerrarla antes de que ya veas que la deuda no la vas a poder pagar. Antes de Porque que...
Todo es prevención, acá en todo es antes de. Ya. Después de, y es menos lo que puedes hacer, Ok. ¿no? Hay menos Claro. opciones, menos alternativas. Pero lo ideal es eso, ¿no? O sea, ir evaluando tu situación, cómo va. En un momento dices que ya no doy más, ¿ya? Estoy endeudado en el banco, le debo a la SUNAT, o le voy a deber a la SUNAT, ya no voy a poder pagar. Entonces, antes de que eso suceda, tú puedes ver la forma de cerrar la empresa y empezar otra. En cambio, cuando tú trabajas con tu persona, con tu nombre, le ha pasado recién a una persona que llegaba a mi oficina a decirme, mire, yo tengo, bueno, he trabajado toda la vida con mi RUC personal, ¿no? Bueno, lamentablemente la contabilidad ha estado mal, ha habido un montón de huecos ahí de deudas tributarias con facturas de favor, estaba mal. Entonces me dice, ha venido a SUNAT, me ha hecho una fiscalización y me ha determinado, para empezar, multas, le determinó multas, 6 multas de 22.000 soles cada una por no tener los libros al día. Por Wow. no tener libros al día. Aparte, ¿no? Por no tener por no haber presentado la documentación completa, otras multas. Y le determinó también por facturas que no puedo sustentar adecuadamente, que eran de favor mayormente, que no tenían ni la bancarización, todas estaban chuecas las facturas, le determinó algo de 400.000 soles de deuda. Ah, En total sumaba, creo que no. 700.000 soles de deuda. Y el señor tenía unidad de transporte, tenía su casa, entonces todo lo pones en riesgo. En cambio, cuando tú formas una empresa, la Claro, empresa afronta con lo que tiene la empresa. claro, con lo que tiene. Tienes tu casa, tu carro, Una SAC puede ser, ¿no? Una SAC o ya SAC una es SA. de preferencia una SAC, pero una SAC necesita 2 socios. La otra Claro. opción es la IRL. Pero OIRL. no pueden mezclar, o sea, la recomendación principal es, si tú piensas un negocio, no lo hagas con tu nombre. Estás empezando un proyecto nuevo, créate un RUC aparte y ve cómo te va. Y tú Ujú. tienes a buen recaudo lo que tú puedas adquirir como persona, o sea, tu casa, tu carro, lo que tengas, ¿no? Entonces, algo que no tengas nada, pero igual pones en riesgo tu nombre. Tu nombre no lo puedes cerrar. Una empresa sí Claro. la puede cerrar, la puedes liquidar, la puedes declarar en quiebra, en fin. Pero tu persona, como persona, pues no te puedes cerrar. No puede desaparecer tu nombre, ¿no? Entonces, es un error también que cometen muchos los empresarios. Hasta la fecha siguen habiendo los RUC 10. Hasta la fecha has encontrado un montón de gente que trabaja con tu RUC 10. Entonces, y no vas a ver ninguna empresa grande, conocida, que trabaje de esa manera, ¿no? Los dueños son personas naturales, pero son empresas, todas son empresas. Entonces, Claro. es por algo que se hace, ¿no? Por algo es que se hace. Entonces, el planeamiento es justamente tratar de encontrar, primero hacer contigo el análisis, la proyección de cómo va a estar tus operaciones en el año, tener claro cuánto es lo que sale de impuestos y sí ver de qué manera se puede reducir legalmente, ¿no? Todos tus impuestos lo más posible, a veces con medidas, como te digo, de inversión. Si tú ya sabes que vas a tener que pagar 100.000 soles en IGB, te conviene mejor sacar un préstamo y comprar, ¿no? Una maquinaria, un equipo, y vas a hacer que el IGB se quede. Te vas a endeudar en el capital de ese bien, pero el IGB va a ser tu ganancia prácticamente, ¿no? Entonces, falta bastante, lamentablemente el tema financiero es fundamental. Está muy relacionado el tema tributario y el tema financiero. Está muy relacionado. Entonces, un contador que no es financista, y lamentablemente la mayoría de contadores ahora son contadores tributarios, inclusive son más abogados que contadores. Se meten y saben las leyes de arriba abajo, ¿no? Claro. Pero eso más, creo que se ha enfocado demasiado en el tema tributario, demasiado. Me parece que es importante, sí, pero no es lo principal. Lo principal debe ser la salud financiera de la empresa, ¿no? Cómo está su flujo de caja, cómo están sus utilidades. Ningún cliente sabe su utilidad. No sé, sería bueno que esto lo hagamos a veces un día con empresarios y le preguntemos a todos los que estén presentes o que están escuchando ahorita, pregúntense a sí mismos, ¿realmente saben cuál es su utilidad? ¿O saben siquiera qué es utilidad? Porque a veces hay que saber qué es la palabra utilidad.
¿no? Claro. Saben, o sea, a ver, la palabra ganancia la conocen un poco más, pero la Claro. ganancia es una palabra, no es igual, es parecida. Tal vez Luis también, cuando de repente un empresario, no sé, o una persona está empezando y no sabe cómo es el tema, de repente, o todavía no tiene un contador, porque los problemas vienen por ahí, ¿no? Porque no tiene un contador permanente. Pero, pero pueden empezar tal vez teniendo asesorías, si a cada cierto tiempo, con un contador, no sé. ¿O Claro, cómo mire, yo recomiendas tú? te diría que inclusive ahorita lo que tiene que buscar un emprendedor y un empresario es Un asesor, claro. un asesor. El contador es necesario para el tema, ¿qué le digo? Técnico, ¿no? Cómo se Ujú. hace la declaración, cómo se hace un libro contable, ¿no? Esa es la parte técnica de la contabilidad. Entonces, lo que necesita un empresario realmente es un asesor que tenga experiencia en el manejo financiero y tributario de las empresas en general, ¿no? Eso es lo principal que tiene que buscar un empresario. Y eso tiene que ser antes de emprender, ¿no? Ujú. Antes de emprender. Digamos, ya eres empresario, todavía estás a tiempo, ¿no? Hay muchas personas que han ganado tiempo, han ganado experiencia con todo esto, con los tropezones, y en buena, que bueno, eso es importante. Pero hay que mejor prever. El tema es prever. Entonces yo Claro. diría, le aconsejaría eso, que se busque, antes de emprender, se busque un asesor empresarial, ¿no? Que conozca del tema empresarial, sobre todo el tema financiero y tributario en general, ¿no? Para que le pueda plantear ese plan, hacer un plan financiero y tributario antes de empezar, porque ahí es donde cae la mayoría, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría de cajón a cualquiera que quiera emprender. Ahora, como tú mismo te das cuenta, ¿no? Hay mucha información que se conoce. Y por eso Claro. siempre llegamos a la conclusión de que existe la necesidad de una educación empresarial, una Exactamente. formación de conocimientos básicos que debe tener una persona que emprende o que ya es un empresario. No Ujú. puede simplemente decir, voy a contratar un contador, sin tener la menor idea de qué es lo que va a hacer el contador, para empezar, cuál es su trabajo el contador, cuál es su función del contador, ¿no? Un conocimiento básico de lo que es un negocio, de lo que es un balance, lo que es un estado de ganancia y pérdida, de lo que es utilidad, de lo que es rentabilidad, de lo que es punto de equilibrio. Palabras básicas que necesita saber alguien que quiere ser empresario. Si no, no deberían en realidad emprender si no tienen ese conocimiento. No van a sus posibilidades de crecimiento van a ser más limitadas. Es cierto, el asesor es el que te va a hacer el trabajo, es el que te va a brindar la orientación, pero tú no te puedes dejar estar en cero, no tener ningún conocimiento, porque el empresario tiene que ser un gerente. Es decir, como un gerente de una empresa grande, te Ujú. sabe que es un activo, sabe que es un Claro. pasivo, sabe que es un estado de pérdida, porque el gerente tiene que analizar la información financiera de la empresa, tiene que analizarla, leerla, saber leerla, decir, bueno, nos va bien, estamos mal, ¿no? Acá hay que arreglar, acá hay que corregir, hay que mejorar esto. Y el empresario tiene que ser un gerente. Entonces, para ser gerente, tienes que tener un conocimiento básico. Entonces, yo pues que creo que cada vez nos nace más esa idea y esa necesidad de que no existe un lugar donde tú te puedas educar para emprender. Y si ya estás emprendiendo tampoco, porque eso te va a fortalecer. Si ya tienes una experiencia en los negocios, en las empresas, en los temas con la SUNAT, porque al final es a golpes, los empresarios algo aprenden, ¿no? Todo se aprende. Pero mejor es que te prepares, sepas de todo lo que necesita un empresario. ¿Qué necesita un empresario? La parte contable, tributaria, financiera, de ventas, de marketing, ¿no? Son los pilares de un empresario. Aparte de las habilidades blandas, que también son importantes, ¿no? También. Claro. Ese paquete de conocimiento yo creo que debemos buscar, ¿no? Y Claro, creo que bueno, el objetivo ¿no? de Plemi es justamente eso, ¿no? De esta plataforma, de compartir nuestros conocimientos, no sé, fortalecer también esa educación que les falta bastante
a los emprendedores, a los empresarios, ¿no? En tema tributario, en tema ventas, marketing, finanzas, ¿no? Entonces, para eso estamos haciendo también este podcast. Bien, Luis, Claro. bueno, creo que el tema está muy interesante y tenemos para mucho más también hablar de ese tema, pero creo que lo vamos a ya finalizar el podcast. No sé si tienes algo más que decir para cerrar este podcast No, de no, hoy. simplemente que creo que habría necesidad de una segunda parte tal vez, ¿no? Claro, tal vez en profundizar algún tema sobre Mm, esto. claro, Sí, ¿no? hay que pensar lo que puede, en qué Porque podemos. también por ahí de repente hablar de un poco de las leyes que van también, no sé, van cambiando, no sé en qué afectará también las legislaciones fiscales, las tasas, porque siempre Claro, van cambiando y eso también afecta, ¿no? así es, así es. Sí, 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 tenemos que ver cómo complementamos esto. Bien, entonces, bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Cuídense mucho, buenas noches, hasta Buenas luego. noches, hasta Hasta luego. luego.